O la altísima colina del Hades, el cielo descansa sobre ella. Sobre ella hay una serpiente o dragón, Sati es su nombre. No se ha dado suficiente crédito a los antiguos astrónomos. Por ejemplo, en la línea temporal de cualquier momento de la historia pre-reseteo, en el que no se supiera que la Tierra no es una esfera y que la dirección hacia abajo en diferentes puntos es hacia el mismo punto, en el centro de la Tierra. La enseñanza actual en los libros de texto sobre los conocimientos de astronomía de los antiguos es errónea. Detrás de cada relato mitológico del paraíso se esconde alguna concepción del mundo en general, y especialmente del mundo de los humanos. Para comprender e interpretar correctamente los mitos, primero debemos entender la concepción del mundo a la que se ajustaban. Desgraciadamente, la cosmología de los antiguos ha sido totalmente mal entendida por los eruditos modernos o quizás intencionalmente manipulada. Todos nuestros mapas de El Mundo según Homero representan la Tierra como plana y como rodeada por una corriente oceánica plana y fluida. No cabe duda, dice Bunbury, de que Homero, al igual que todos sus sucesores hasta la época de Hecateo, creía que la Tierra era un plano de forma circular. En cuanto al cielo, generalmente se nos enseña que los primeros griegos creían que era una bóveda metálica sólida. El profesor Paley ayuda a la imaginación de sus lectores de la siguiente manera. Podríamos ilustrar familiarmente la noción hesiódica de la Tierra circular plana y el cielo convexo, que la cubre mediante un plato circular con una cubierta semiesférica de metal colocada sobre él y que lo oculta. Sobre la cubierta, que se supone que gira sobre un eje, viven los dioses. Alrededor de la concavidad interior está el camino del sol que da luz a la tierra de abajo. Es natural que todos los escritores de mitología griega, incluso los más recientes, partan de los mismos supuestos que los intérpretes homéricos y los geógrafos que construyen sobre sus cimientos, y que las concepciones actuales de la cosmología de los antiguos griegos afecten profundamente a las interpretaciones actuales de los datos cosmológicos y geográficos de otros pueblos antiguos es también precisamente lo que la historia y las relaciones internas de los estudios arqueológicos modernos harían esperar. No es sorprendente, por tanto, que se haya supuesto que la tierra de los antiguos hebreos, egipcios, indoarios y otros pueblos antiguos correspondía a la supuesta tierra plana de los griegos. En el pensamiento antiguo, las grandes divisiones del mundo son 4, a saber, la morada de los dioses, la morada de los hombres vivos, la morada de los muertos y finalmente la morada de los demonios. Para situarlas en las correctas relaciones mutuas, parece incorrecto representar a la Tierra como una esfera o esferoide y como situada dentro de la esfera estrellada y concéntrica con ella, teniendo cada una su eje perpendicular y su polo norte en la cúspide. La estrella polar se encuentra así en el verdadero cenit, y las alturas celestes que giran en torno a ella son la morada del dios o dioses supremos. Según la misma concepción, el hemisferio superior o septentrional de la Tierra es la morada propia de los hombres vivos. El hemisferio inferior o meridional de la Tierra, la morada de los espíritus incorpóreos y de los gobernantes de los muertos. Y por último, la región más inferior de todas, la que gira en torno al polo meridional de los cielos, el infierno más bajo. Los dos hemisferios de la Tierra o continentes conocidos se concebían además como separados entre sí por un océano ecuatorial o corriente oceánica.
De esta forma entonces podríamos concluir que el considerado espacio es la morada del dios o dioses supremos, los continentes conocidos, el océano o corriente oceánica, la morada de los espíritus desencarnados y gobernantes de los muertos y finalmente el infierno más bajo. Ahora bien, para hacer de esta clave una ilustración gráfica de la cosmología homérica, solo es necesario escribir, en lugar de la morada de los dioses como elevado Olimpos, en lugar de los océanos, la corriente oceánica, en lugar de la morada de los espíritus, la casa de Hades, y en lugar del infierno más bajo, Tártaro sombrío. Imaginemos pues la luz como cayendo de los cielos superiores a los terrestres inferiores. Imaginemos, por tanto, el hemisferio de la Tierra siempre a la sombra. Imaginemos el abismo Tártaro lleno de tinieblas y negrura estigias, calabozo adecuado para los dioses destronados y los poderes del mal. Imaginemos el sol iluminador de hombres, la luna bien vestida, las estrellas espléndidas girando silenciosamente alrededor del eje vertical central de los hemisferios iluminados. Y de repente desaparecerán las confusiones y supuestas contradicciones de la cosmología clásica. Estamos en el mismo mundo en el que vivió y cantó el inmortal Homero. Ya no es un oscuro peñasco desde el que Zeus, agitando el cielo, propone suspender toda la tierra y el océano. El ojo mide por sí mismo los 9 días de caída del yunque de bronce de Hesíodo, del cielo a la tierra, de la tierra al Tártaro. Los hiperbóreos son ahora una posibilidad. Ahora los viajeros de la nave negra pueden hacer un descensus ad inferos. Innumerables comentaristas de Homero han manifestado su desesperación por no poder armonizar nunca los pasajes en los que el Hades es representado como más allá del océano, con aquellos en lo que es representado como subterráneo. Concebir la morada del hombre de Hades y el océano como en esta clave, y la notable dificultad se desvanece instantáneamente. A los intérpretes de la Odisea les ha resultado imposible comprender cómo el viajero que navegaba hacia el oeste y el norte podía encontrarse de repente en aguas y en medio de islas inequívocamente asociadas con Oriente. La presente clave lo explica perfectamente, mostrando lo que nadie parece haber sospechado hasta ahora, que el viaje de Odiseo es un relato poético de una circunnavegación imaginaria de la tierra mítica en el hemisferio superior o septentrional, incluyendo un viaje al hemisferio meridional o inferior y una visita al famoso y misterioso Polo Norte. En esta concepción cosmológica, el eje vertical del mundo suele concebirse poéticamente como un majestuoso pilar que sostiene los cielos y proporciona el pivote sobre el que giran. Eurípides y Aristóteles identifican inequívocamente la columna de Atlas con este eje del mundo. Cuán interesante fue este pilar en las mitologías antiguas. Según este punto de vista, la parte más alta de la Tierra, su verdadera cumbre, estaría por supuesto en el Polo Norte. Y puesto que todo el hemisferio superior o septentrional se concebiría en este caso como elevándose por todos lados desde el océano ecuatorial hacia la cumbre, nada sería más natural que considerar toda la mitad superior de la Tierra como una vasta montaña en sí misma, madre y sostén de todas las montañas menores. Además, como se pensaba que la morada del dios o dioses supremos estaba directamente sobre esta cumbre de la Tierra, sería extremadamente fácil para la imaginación llevar la cumbre de una montaña tan estupenda hasta y muy por encima de las nubes, e incluso extenderla a tal altura que los dioses del cielo pudieran ser concebidos como teniendo su morada en su cima. Esto es precisamente lo que pudo suceder, y de ahí que,
En la cosmología de los antiguos egipcios, acadios, asirios, babilonios, persas, indios, chinos y otros, encontremos, bajo diversos nombres, pero siempre fácilmente reconocibles, exista esta montaña del mundo, situada en el polo norte de la Tierra, sosteniendo y conectando de alguna manera con la ciudad de los dioses y sirviendo como eje alrededor del cual giran el Sol, la Luna y las estrellas. A menudo también encontramos pruebas de que el hemisferio inferior se concebía como una montaña invertida, siendo la protuberancia superior el monte de los dioses y la inferior el monte de los demonios invertido. ¿Será esto acaso una de las primeras menciones de la conexión humana y conocimiento sobre el famoso domo y división de nuestras tierras conocidas con el exterior? Una visión clara de la primera de estas notables montañas del mundo es tan esencial para cualquier comprensión correcta de la geografía mítica y del mítico paraíso terrestre que un examen más extenso del tema parece una necesidad. Comenzando por los egipcios, podemos señalar este hecho notable de que ellos concebían la tierra como plana. Brugsch, confesadamente la mayor autoridad en geografía egipcia antigua, sitúa la parte más alta y sagrada de la tierra de los egipcios en el norte, haciendo que la tierra se eleve hasta estar en contacto real con el cielo. También sitúa en el extremo más meridional de la tierra otra montaña elevada, Ap-en-To o Tap-en-To, literalmente el cuerno del mundo. Ahora bien, aunque varios egiptólogos profesos han llegado recientemente a la convicción de que la tierra de los egipcios era una esfera, nadie ha sacado a relucir el hecho de que estas dos alturas son dos proyecciones polares antípodas de la tierra esférica, siendo la superior o celestial el monte de los dioses y la inferior o infernal el monte de los demonios. Del primero puede entenderse naturalmente que habla el siguiente pasaje del libro del Hades. Atraedme al sol nocturno infernales, retírense hacia los cielos orientales, hacia las moradas que sostienen a Sar, esa montaña misteriosa que difunde la luz entre los dioses, que me reciben cuando salgo de entre vosotros, del retiro. A la montaña infernal invertida parecen aplicarse las expresiones del capítulo 150 del Libro de los Muertos. Oh, la altísima colina del Hades, el cielo descansa sobre ella. Sobre ella hay una serpiente o dragón, Sati es su nombre. En otro capítulo del mismo libro se habla de un lugar como el recinto invertido, que es el Hades. Además, el traductor de otro texto llamado El Libro del Hades describe una montaña colgante como una curiosa característica en las ilustraciones de viñetas del original. Difícilmente pueda tratarse de otra cosa que de Ap-en-To, la montaña invertida de Hades. También, como encontramos en el mapa de la Terra Infinita de este mismo canal Nos Confunden, podemos observar al puente de Hades como un paso hacia el más allá, cruzando el segundo domo hacia el desconocido. Canal de YouTube Nos Confunden. Los acadios, que precedieron incluso a los imperios más antiguos del valle del Tigro-Éufrates, tenían del mismo modo una montaña del mundo, que se diferenciaba de todas las demás montañas en que era un soporte sobre el que descansaban los cielos y alrededor del cual giraban. Se llamaba Karsak Kurra. Era tan rica en oro, plata y piedras preciosas que deslumbraba la vista. Un antiguo himno acadio lo menciona en estos términos. Oh, poderosa montaña de Bel, Im Karsak, cuya cabeza rivaliza con el cielo, cuya raíz está en las profundidades sagradas. Entre las montañas, como un fuerte toro salvaje, yace. Su cuerno, como el brillo del sol, es resplandeciente. Como la estrella del cielo, está llena de brillo.
En otro himno, al parecer de gran antigüedad, se habla de la diosa Ishtar como reina de esta montaña del mundo, que además se localiza e identifica por su conexión con el eje del cielo y con los 4 ríos del paraíso acadio. Canal de YouTube Nos Confunden.